Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de las primeras sensaciones de los Clippers con James Harden. Estoy grabando en domingo por la noche, justo después del NBA Sundays entre Memphis Grizzlies y Los Ángeles Clippers. Horas ya poco habituales para este podcast. Estaba yo más acostumbrado a grabar mucho más tarde, incluso, en los días de la plancha, grabando ahí en la plancha porque no se puede molestar a la familia a horas intempestivas. Hoy estoy un poco ahí sobre el límite, en la cuerda floja. He ido ahí a preguntar un poco cómo estábamos, porque es tarde aquí ya. Para la gente que tiene horarios normales, los que nos movemos más con la NBA, no podemos hablar mucho de horarios normales. Pero como os digo, hoy vamos a hablar de los Clippers. Vamos a hablar de los Clippers, es uno de los equipos más calientes ahora mismo, no en cuanto a sensaciones ni resultados, pero sí uno de los temas trending topic, ¿no? Todo el mundo quiere saber cómo están funcionando estos Clippers en los primeros partidos con James Harden. Como os digo, quería hablar del equipo de LA, de esas primeras sensaciones que ya eran malas en los primeros partidos y se han mantenido en esa línea o incluso peores después de la derrota contra Memphis. Una derrota muy fea. Debo decir incluso que me parece peor que la de Dallas. La de los Mavericks la estuve viendo el otro día, un poco así a trompicones, que tenía un fin de atareado. Y bueno, nos sorprende, ¿no?, la actuación de Luka Doncic, pero me parece peor la de Memphis. Me parece peor la de Memphis y por supuesto la de Dallas va a tener mucho más boom, o ha tenido mucho más boom, por la actuación de Luka, por ese duelo Clippers-Mavs, que sabemos que es un duelo muy caliente en los últimos años, pero es cierto que en ese partido al final tienes a un Doncic excepcional, su tónica en la temporada y su tónica contra los Clippers, no olvidemos esto. Luego Kyrie Irving sumando puntos con acierto. Hardaway Jr., que tuvo un mal partido con el triple desde el banquillo, pero también fue capaz de sumar puntos con acciones de 2 y un par de faltas que pudo sacar en acciones de tiros libres. Hardy también sumó puntos desde el banquillo, pero como digo, unos Mavericks que estuvieron desatados, un vendaval ofensivo liderado por el esloveno, pero no me sorprende tanto, o no me choca tanto viendo el estado de Dallas Mavericks, lo fantásticos que han empezado esta temporada, algo que a mí me ha sorprendido particularmente, pero me ha parecido incluso peor esta derrota contra Memphis. El equipo de los Grizzlies está muy limitado, es que estaban cerrando el partido los Grizzlies con... Ha habido cambios, por supuesto, ¿no? En algún momento ha entrado ya Luke Kennard al final, sobre todo cuando ya han empezado con las faltas los Clippers, pero es que estamos hablando que Memphis estaba con un quinteto que tenía a Marcus Smart y a Desmond Bane en su backcourt, acompañados de David Roddy en el alero, Jaren Jackson Jr. y Bismack Biyombo. Biyombo ha hecho un partido absolutamente extraordinario. De hecho, tengo aquí la estadística. Voy a echarle un ojo porque ha sido descomunal su partido. 13 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en 35 minutos y un impacto realmente muy superior. Más 20 con él en cancha Memphis, el mejor registro de este partido. Me sorprende mucho, lo he puesto en Twitter mientras veía el partido, me sorprende mucho que Biyombo, ya no solo por lo que estamos viendo ahora, sino por el rendimiento que ofreció en Phoenix como segundo pívot, que luego Jock Landale en ocasiones le superaba por esa capacidad de poder hacer más cosas en ataque, pero sorprende que Biyombo estuviese sin equipo en verano, que no recibiese ofertas, que no hubiese interés por este jugador, que además tiene experiencia en playoffs. Pero como digo, vamos a hablar de los Clippers y vamos a hablar de James Harden. ¿Qué ha supuesto el traspaso de James Harden a corto plazo para los Clippers? Lo primero, y es lo más evidente viendo los partidos, es la ruptura de la dinámica defensiva. Claro, tú has perdido a Nico Batum y a Robert Covington, dos jugadores que estaban jugando bastante. Nico Batum 18 minutos en los 3 partidos que jugó antes del traspaso, los 3 desde el banquillo, y Robert Covington 23 minutos en 3 partidos. Este sí como titular, 3 partidos de inicio por la baja de Terrence Mann, que recordemos, Tyronn Lue dijo, Mann va a ser titular. Se lesionó, una lesión pequeña, vuelve, claro, se encuentra un equipo completamente nuevo, una dinámica de equipo completamente diferente. Él iba a ser titular y pasa al banquillo. Y volvemos a lo mismo, es que en Estados Unidos este tema de ser titular o suplente
es mucho más importante que en Europa. Bien, ¿qué ocurre? Tú has perdido a Batum y a Covington, dos jugadores que te estaban dando mucho empaque, que te estaban ayudando en la defensa del equipo. Y ya no solo has perdido a esos dos jugadores, es que has metido a James Harden en el quinteto titular. Claro, si estás cambiando a la figura de Robert Covington por James Harden, pierdes centímetros, pierdes tamaño, pierdes defensa y sobre todo estás perdiendo a un jugador, Covington, cuyo rol, cuyo papel en ese equipo es el trabajo oscuro, la defensa, el esforzarse. Donde él tiene que marcar las diferencias es atrás. Podrá estar más o menos acertado, hacer más o menos tiros, pero donde debe marcar la diferencia Covington es en defensa. James Harden no la va a marcar con su defensa. ¿Qué ocurre? Que se ha desvirtuado la rotación del forward, que es precisamente donde estaba la presencia defensiva de los Clippers. Como os digo, Bismack Biyombo les ha hecho un destrozo. Creo que también Tyronn Lue ha estado algo lento en los ajustes del tercer cuarto. También puede ser, y eso lo estamos viendo, que está haciendo probaturas también con la rotación. Pero esto también hay que decirlo, los Clippers están sin Mason Plumlee. Están en el mercado para conseguir otro pivot. Sabemos que va a ser una lesión de un par de meses fuera. Es complicado para los Clippers, porque Zubac a mí me gusta, pero es un jugador con sus limitaciones. Y claro, están metiendo a Diabaté desde la lesión de Plumlee como segundo pívot, porque Harden también necesita esa figura de un interior para jugar. Y están metiendo también la opción de PJ Tucker en el 5. Pero PJ Tucker sabemos que ya no está tampoco para grandes minutadas, sino para pequeños tramitos. Y ver qué tal funciona. Ahí tienes una ficha salarial. No es un activo interesante por el contrato que tiene, pero es una ficha salarial que puedes mover de aquí a febrero si no convence su rendimiento. Se está hablando sobre todo de Daniel Theis. Daniel Theis, que está fuera de la rotación de Indiana. Los Pacers, que tienen una plantilla súper profunda. Hay días que vemos a Jalen Smith sin minutos, por ejemplo, que está siendo uno de los pivots de banquillo más solventes de la competición. No quiero decir de los más destacados, no es un jugador protagonista por su tipo de perfil, pero sí es un jugador que está sumando cositas positivas para los Pacers cuando juega. Así que como Daniel Theis está sin jugar, está frustrado, es un veterano en un equipo joven, pues es uno de los intereses de los Clippers para ese puesto de pívot suplente. ¿Qué ocurre? Tú no vas a solucionar tus problemas atrás metiendo un segundo pívot. Es decir, los problemas defensivos de los Clippers no pasan por a ver si tenemos un pívot suplente que nos ayude. No pasan por ahí. La verdadera pregunta es si va a funcionar el quinteto titular en defensa. O incluso una variación, como hemos visto en el final de partido, en el que no está Ivica Zubac y metes a Terence Mann, lo que expone más en defensa a Kawhi y a Paul George. Que sí, que pueden hacer mucho atrás, lo vemos, pero en temporada regular se dosifican más. No sé tampoco hasta qué, madre mía, se me van ya las letras, estoy cansado hoy. Es tarde, como digo, y vengo de jugar además un partido que ha ido muy mal. Estamos jugando, diría que peor que los Clippers en estos partidos. Y nosotros no hemos recibido a James Harden. Entonces, como digo, al final esto le va a meter más carga en la temporada a George y a Kawhi, lo cual es un problema siendo dos jugadores con tendencia a lesionarse. No te interesa darles esa carga. De hecho, si tú has metido a James Harden en tu ecosistema, es precisamente para facilitarles la vida en ataque. Pero como digo, del quinteto titular, aquí ya hablamos de los problemas de tener a Russ y a Harden de inicio. Tampoco descubrimos el fuego. Kawhi y George se dosifican, o eso quiero pensar, porque tampoco construyes buenos hábitos para playoffs si tus dos estrellas van a medio gas durante la temporada regular. Y Zubac, pues Zubac me gusta, pero tiene limitaciones. Y la alternativa, que es meter a Terence Mann, pues quizás te deja un quinteto demasiado pequeño, aunque por lo que estamos viendo, quizá los Clippers van en esa dirección, en tener a Kawhi y a George en el 4 y en el 5, lo cual, dependiendo del emparejamiento, es realmente peligroso. Hemos visto... no me salen las palabras, me está costando, mi cuerpo pide ya un poco de cama y de descanso. Estamos viendo un rendimiento muy pobre de Harden en defensa en estos primeros partidos. Al final es algo colectivo, la defensa es algo colectivo, siempre puedes tener puntos de fuga, jugadores que sean coladeros, pero es un tema colectivo. ¿Qué ocurre? Que al final, entre las pérdidas de Batum y de Covington, más añadir a Harden, pues unos partidos horrorosos en defensa.
No todos te muestran en la estadística avanzada que hayan sido terroríficos en defensa, pero vamos a hacer un breve repaso. El primero, Clippers contra Knicks. Los Knicks terminaron con 119 puntos de ratio ofensivo. 119 puntos por cada 100 posesiones promediadas en el partido. Bastante, sobre todo teniendo en cuenta los problemas también que han tenido en ocasiones los Knicks para ser un ataque, vamos a decir, eficiente. Pero bueno, es el primer partido, no pasa nada, perfecto, ya está. Los Clippers ese día 104 de ratio ofensivo. Como digo, es el primer partido, al final esto es un proceso. Segundo partido, Clippers contra Brooklyn Nets. Este es el partido en el que, diría, mejor han defendido los Clippers, pero creo que más que mejor hayan defendido los Clippers, creo que ha sido enfrentarte al equipo con más limitaciones precisamente en el aspecto ofensivo y que aún así pusieron más problemas a los Clippers en su ataque. Los Nets hicieron 103,6 de eficiencia ofensiva. 103,6, un bajón considerable respecto al partido de los Knicks, pero también un equipo que tiene muchas menos armas. Los Clippers, 96,3, muy escaso. Llegamos al partido, digamos, parece de la vergüenza, o por lo menos de la vergüenza mediática. Clippers contra Dallas. Los Clippers hicieron un registro ofensivo sensacional de 129,3 puntos por cada 100 posesiones. Si en todos los partidos terminas con este registro ofensivo, es muy difícil que el rival te gane. Muy difícil. ¿Qué ocurre? Que solo te ganan si haces un partido absolutamente lamentable en defensa o si hay jugadores del otro equipo que están en un estado de gracia. ¿Qué ocurre? Juegas contra Dallas, juegas contra Luka Doncic, que le encanta jugar contra ti, que puede ser el equipo que tenga marcado más en rojo de toda la puñetera liga. Y encima, pues, vamos a decir que las ayudas, los emparejamientos, el trabajo de Harden con Luka no fue el ideal. Dallas hizo 147,7 de eficiencia ofensiva, casi 150 puntos por cada 100 posesiones. Es una cosa completamente absurda. No lo tengo, pero ya sabéis que obviamente a un partido es mucho más fácil, tanto hacerlo mejor como peor, y que luego se estabiliza a lo largo de la temporada. Pero para que os hagáis una idea, y antes de que termine la jornada del domingo al lunes, el mejor ratio ofensivo de la temporada lo tiene Indiana Pacers con 121,5. Dallas se fue casi a 148. Es una barbaridad. Del cuarto partido contra Memphis, no hay todavía estadística avanzada como tal, pero en una de estas 10.000 pestañas que tengo abiertas aquí, tengo un dato que sí que me ha llamado la atención y que era bastante notable viendo el partido, y era la fragilidad defensiva de los Clippers, especialmente en la pintura, protegiendo su aro. Han recibido 48 puntos de Memphis en la zona. Es un muy mal dato. Y que además encaja con el ojo, lo que decimos siempre de relacionar la estadística con lo que está viendo el ojo humano. Esto encaja con lo que hemos visto. Respecto al partido de Dallas, hay otro dato terrible, y es que, marcado por James Harden, que fue al final uno de sus principales emparejamientos en el partido, Luka Doncic hizo 7 de 7 en tiro. 7 de 7 en tiro. Es que no falló. De hecho, voy a ver, porque debería también, creo que lo he cerrado. Vaya, a ver. Sí, lo he cerrado. Pues quería mirar otra cosita, un detalle interesante, porque recuerdo el dato por encima, pero bueno, como no lo tengo ahora abierto y no lo he apuntado, seguimos para adelante. Es cierto que algunas de las canastas que mete Luka son con buenas defensas de Harden. Más que buenas defensas de Harden, vamos a decir decentes defensas, teniendo delante a un talentazo histórico. Y bueno, pues le punteas tal, pero no le metes la suficiente intensidad, ya sea porque no puedes o porque no quieres. Pero no es lo ideal tener a Harden y a Westbrook juntos, es algo que ya hemos hablado. Por lo general mal, aún así. Es decir, las acciones no eran de decir, le ha metido un par con suerte. No. Le dejaba atrás bastante fácil. Y luego por tamaño, por fuerza, por altura, Luka puede sacar tiros, vamos a decir, relativamente fácil. Si encima está en una noche tocado por una varita, un jugador que de por sí ya está tocado por una varita, pues apaga y vámonos. Tyronn Lue ya ha dicho que el objetivo de los Clippers, o donde él quiere ver al equipo, otra cosa es luego donde acaben, es ser una defensa top 5. Mi pregunta es si puedes serlo con el personal que tienes. Y sobre todo, si puedes serlo con el quinteto titular, que es el quinteto con el que tienes que ganar la NBA.
o con el que pretendes hacerlo. Vaya. Ay. Joder, cómo entra el agua, macho, hablando. Es una cosa... Fijaros, me he hecho un par de apuntes rápidos viendo el partido entre Clippers y Memphis. Y lo primero que he apuntado, a pesar de que en el primer cuarto ya los Grizzlies les hacen muchos puntos, un parcial de 33-20 si no me equivoco, digo, voy a intentar buscar algo positivo dentro de lo difícil que está siendo el inicio de Harden en los Clippers. También obviamente es un proceso y hay que contar con ello. Apunto, manos de Harden en defensa. Apoyo desde el lado débil y ayudas. Y acto seguido, lo siguiente que anoto es Zubac fuera de pintura, Harden perdidísimo en ayudas. ¿Qué ocurre? Veo que Harden puede ser útil si está en la ayuda de lado fuerte, porque es un jugador que sí que tiene instinto para meter la mano, para estar pendiente y achuchar un poco, volver con el suyo, puntear. Incluso en el lado débil, si no está como la primera ayuda, si está como la segunda, Harden tiene muy buenas manos, y eso lo conserva. Donde no puede estar nunca Harden, porque tu defensa se descompone por completo, es en la ayuda principal. Y hemos visto acciones de los Grizzlies en las que Bismack Biyombo salía fuera de la pintura, estaba trabajando fuera precisamente para sacar a Zubac, que lo mejor que tiene a nivel defensivo es poder hacerse largo, subir los brazos y proteger el aro. Es el jugador de los Clippers mejor equipado para ello. Estaba pensando, bueno, Kawhi Leonard también, pero no es su primer rol. Al final él es la estrella del equipo. ¿Y qué ocurre? Sacaban a Zubac, estaba Harden en el lado débil y ha habido una ayuda en concreto que es que ni se ha movido. Entonces, el problema es, oye, tienes a Harden, Westbrook, George y Kawhi. Esa es tu apuesta, esos 4. El resto ya veremos lo que hay cuando llegue abril, mayo, cuando los Clippers estén en playoffs. Vamos a ver qué hay a su alrededor de estos 4. Pero volvemos a esa pregunta. ¿Puedes conseguir un sobresaliente rendimiento defensivo porque Tyronn Lue quiere ser top 5 con estos jugadores? Ahí están un poco las dudas. Más cosas que me he apuntado viendo el partido. La sensación de que tampoco están logrando buenos tiros. Hemos visto mucho pick and roll de Harden con Zubac o con Diabaté, incluso con Kawhi Leonard, pero no están consiguiendo buenas situaciones. Esto puede ser perfectamente porque se trata de la dinámica de conocerse. Como digo, están en proceso. Pero sí que es cierto que sobre todo cuando coinciden los 4 jugadores, ese mal llamado Big Four, pero bueno, el Big Four de los Clippers, cuando coincide en pista, falta movimiento sin balón en el equipo. Falta actividad más allá de la secuencia principal donde está situado el balón. Sí que hemos visto detalles interesantes de ciertos movimientos ofensivos, pero son más flashazos, algunas pinceladas sueltas durante los partidos, que algo realmente consistente durante toda la noche. Como digo, y lo vuelvo a recalcar, es un proceso, porque un traspaso así te cambia todo. Es que es una dinámica nueva en absolutamente todo. A nivel de jerarquías, de egos, de rotación, de juego, de todo. De defensa, de cómo compones ahora tu esquema defensivo. Es que has perdido a 4 aleros, sobre todo a Batum y a Covington. Entonces, tienes que reequilibrarlo todo. Y no es un proceso sencillo, porque no has tenido training camp, no has tenido pretemporada, etcétera, etcétera. También problemas con las pérdidas. Lo hemos visto en partidos anteriores, en partidos de los que ya habían perdido los Clippers con James Harden, y en este partido contra los Grizzlies, sobre todo ha sido muy notorio en el primer tiempo. 10 pérdidas al descanso y problemas precisamente en situaciones para las que ha llegado Harden, que es facilitar la vida a George y a Kawhi. Luego, fijaros, en el final del partido, hasta que no quedaba 1 minuto y medio aproximadamente, no hemos visto a James Harden. Es decir, Tyronn Lue estaba cerrando el partido con Russell Westbrook, Kawhi y Paul George, junto a Terence Mann y Norman Powell, que ha estado excepcional en el último cuarto con el acierto exterior. Quiero saber qué le preguntan a Tyronn Lue sobre haber dejado fuera a Harden, sobre meterle otra vez en ese tramito final. Pero ¿qué ocurre? Que yo entiendo que la pregunta va a salir pues probablemente cuando esté editando el podcast, o sea que si veo algo interesante lo colgaré por Twitter. Pero, como os digo, luego le han vuelto a reinsertar. No creo que sea algo grave de madre mía, ha sentado a James Harden, sino, oye, pues es, como digo, otra vez la palabra proceso. Y como es un proceso, pues oye, a lo mejor ha preferido dejarle unos minutos en el banquillo, también que él vea, que Harden vea al equipo, que Tyronn Lue vea cómo funcionan los otros jugadores y luego ya meter a Harden para ese minuto y medio final. Lo que buscamos realmente con James es maximizar a Kawhi y a Paul para darnos la mejor oportunidad de ganar. Es nuestra responsabilidad, no solo con ellos dos,
con nuestro equipo, con el grupo de entrenadores y con toda la gente de la organización, sino con todos los fans que esperan que subamos el techo de este equipo. James se dedica a subir tu techo. Estas son palabras de Lawrence Frank, presidente de los Clippers, sobre James Harden. El comentario fácil, pues el comentario fácil es que todavía no han ganado, que no han ganado un partido desde que ha llegado James Harden, que marchan 0-4. Pero sí, es un proceso, incluso considerando que la última derrota llega contra un equipo de Memphis que está muy tocado. Sabemos que la rotación está muy comprometida. Es que Jacob Gilyard está saliendo de titular en el equipo. Casi la rotación del banquillo es lo más decente, con Santi Aldama, Luke Kennard, Zaire Williams, que ha tenido una noche bastante pobre, John Conchar, David Roddy. Bueno, según lo decía, me he ido desconvenciendo a mí mismo de lo que había dicho. Pero, como digo, lo fácil es reírse, ¿no? Y, joder, pues oye, qué mal les ha salido, James Harden está acabado, se la van a pegar, que... De nuevo, es un proceso, hay que darles tiempo, pueden pegársela igual. Nadie está diciendo que esto vaya a funcionar. Y puedes estar convencido de ello, de que Harden está acabado y de que los Clippers se la van a pegar. Y muy probablemente tengas razón. Pero hay que darles tiempo, porque es un maldito proceso. ¿Qué ocurre? Que al sumar a Harden, los Clippers asumieron riesgos. Al sumar a Harden, aumentaron sus posibilidades de ser un equipo más dominante. Pero claro, al igual que Harden sube el potencial techo de los Clippers, de lo que podría ser su versión ideal, al igual que pasa esto, la llegada de Harden, su traspaso, baja de forma drástica el suelo de los Clippers a corto plazo. En ya lo estamos viendo. Es un proceso de ajuste, de aprender. Tyronn Lue también está haciendo cambios en la rotación. Puede ser incluso Bones Hyland una moneda de cambio si queda su plaza en demérito con la llegada de James Harden. Pues puede ser. De aquí a febrero se trata de hacer pruebas y de ver qué falta. Cualquiera, como os decía antes, cualquiera fuera del cuarteto principal, cualquiera puede salir. Y es curioso, pero tampoco sorprende tanto el hecho de que parece que justo ahora lo que necesitan los Clippers es precisamente lo que han traspasado para hacerse con Harden. Justo ahora, lo que les vendría de maravillas a los Clippers sería tener un Covington o un Batum, un forward defensivo para darle equilibrio a su último experimento para conseguir el anillo. No sé si he puesto el foco muy potente para los que veáis esto en YouTube. Es que estoy prácticamente sudando y no es que haga calor en mi cuarto. Pero bueno, problemas del primer mundo. Tenemos sección de estadísticas. Hoy es lunes y quiero hablar de Andrew Wiggins. Parece que al final Golden State están muy presentes esta temporada. Los Warriors prácticamente en todos los episodios terminan apareciendo por diferentes motivos. Hoy en la sección de estadísticas quiero hablar un poco de qué pasa con Andrew Wiggins. Este domingo, cuando estaba preparando la comida, estaba ahí cocinando un poquito, haciendo un risotto en plan chef, y estaba viendo el Golden State Cleveland, la derrota de los Warriors, y es típico partido en el que dices, oye, Wiggins da más cosas que solo puntos, por supuesto, pero está faltando ese punch anotador de Wiggins, y eso que no ha sido su peor partido. Pero, ¿qué ocurre? Que Wiggins no es un jugador de rol al uso en Golden State, un equipo, por cierto, que está construido con Stephen Curry como primerísima estrella de forma más clara imposible, una colección de veteranos que aportan mucho y te crean un núcleo excepcional para competir, y luego varios jugadores de rol, algunos jóvenes, que te dan también más ritmo, más nivel físico en el partido. Y entre todos ellos hay uno que sobresale por encima del resto, y que es Andrew Wiggins. Andrew Wiggins está llamado a ser, bueno, es que es un jugador fundamental para las opciones de los Warriors. Ya le vimos ser el segundo mejor jugador del equipo campeón en las finales de 2022. Tú repites esta frase hace no tanto tiempo y mucha gente te hubiese llamado loco, te hubiesen tirado a la hoguera por decir barbaridades. ¿Cómo va a ser Andrew Wiggins el segundo mejor jugador del equipo que gana las finales? Pues lo fue. Hizo un excelente trabajo defensivo sobre los aleros de Boston y en ataque, sin ser un jugador absolutamente salvaje,
era un jugador constante y consistente. ¿Qué ocurre? En estos Warriors, Wiggins está llamado a ser el jugador que más ayude con puntos a Stephen Curry. No es un anotador de explosiones salvajes, que puede tenerlas y las va a tener en una temporada tan larga, pero lo que debe destacar es la consistencia. Al igual que Klay Thompson, ahora le vemos más irregular desde que ha vuelto de las 2 lesiones, pero sigue teniendo explosiones salvajes, porque sí que tiene esa capacidad incendiaria. Wiggins tiene que ser esa segunda referencia de alrededor de 18 puntos de media, que obviamente no todos los días va a hacer 18 puntos, pero que ande alrededor de esa cifra. Pero claro, es que ha empezado la temporada con, atención, 11 puntos en 26 minutos y 10,7 tiros de campo intentados. Todo esto, las 3 cifras, son los números más bajos de toda su carrera. Es que es algo que realmente llama la atención, este registro de Andrew Wiggins que pues, está realmente apagado en ataque. Y ahí, bueno, dentro de los datos, claro, tenemos muchos datos que llaman la atención de este inicio complicado en ataque, vamos a decir, del jugador. Está en un 4 de 24 en triples, un 16,7%. Y Wiggins es un jugador que prácticamente todos sus triples los asume en parado. De hecho, el porcentaje en parado supera ligeramente el de triple sobre bote, pero claro, es que también está tirando menos. Entonces, como digo, es complicado el nivel ofensivo del jugador. ¿Se trata simplemente de una mala racha? Pues oye, pueden ser simplemente 10 partidos muy malos. Y además, cuando un jugador está en una mala racha, sueles entrar en una espiral de problema de confianza, que si no eres de nuevo un jugador tocado por una varita y un tío muy especial, sea la competición que sea, pues vas a estar ahí, como digo, con problemas de confianza. Le preguntaban a Wiggins, porque le decía a la prensa, oye, no es tu primera mala racha, no es la primera vez que te sucede algo así. Y decía él, pero no como esta. Ya esa respuesta es un poco para analizarla, ¿no? No lo decía él en plan dramático de, oye, estoy fatal, pero sí que ha señalado que esta racha es distinta al resto, o que así le parece a él. Como digo, se le ve bien, se le va viendo bien en defensa y en rebote. Es un jugador con un nivel atlético muy elevado. Recordemos que, de hecho, estuvo bastante tiempo de baja la pasada temporada por temas personales, dudando incluso de si iba a llegar a los playoffs con Golden State. Mi ritmo en defensa está volviendo. Ofensivamente estoy un poco lento, pero va a llegar. Siempre voy a ser más duro conmigo mismo que con cualquier otro. Así que esto es duro, pero todo el mundo tiene malas rachas. La mía está sucediendo al principio de la temporada. Lo que hablamos o lo que hemos comentado en diferentes episodios de la relevancia de empezar peor o mejor ahora. Llama más la atención hacerlo en el inicio de temporada que en 2 meses, para lo bueno y para lo malo. Al final, Wiggins es fundamental como alero atlético anotador, referencia de Golden State. Steve Kerr ya dijo, de hecho, que su traspaso fue, primero no por el ataque, sino para traer un alero atlético al equipo. Eso le necesitaban como el comer, porque si tú miras el núcleo de jugadores más importantes de Golden State, jugadores realmente atléticos tienen 3, de los que van a ir a la rotación de playoffs. Moses Moody no le voy a meter. Digo, un poder atlético por encima, como mínimo, de la media para el tipo de jugadores que son. Gary Payton, oye, un útil complemento, y un mejorado Jonathan Kuminga. Bien, pero es que el tercero, que es el mejor de los tres más atléticos de Golden State, es sin duda Wiggins, sin duda. Y como digo, es el más importante de todos para conseguir el título. Fijaros que cuando cierro aquí el domingo por la noche al lunes, ya de madrugada, tampoco son las 3, pero bueno, uno que se habitúa a la mala vida. Con Andrew Wiggins en cancha, tienen con diferencia el peor registro ofensivo de cualquiera de sus jugadores principales de toda la rotación. Es que hay que bajar hasta Corey Joseph para encontrar un peor registro ofensivo en cancha de un jugador afectando a los Warriors. Ya sabéis que esta estadística siempre es el rendimiento ofensivo o defensivo, la que toque del equipo con ese jugador en cancha. Claro, Joseph ha jugado 13 minutos en 4 partidos. Es que, como os digo, de la rotación principal, que empieza en Gary Payton, Draymond Green, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Dario Saric, Kevon Looney, Wiggins, Chris Paul, Klay Thompson y Stephen Curry,
Andrew Wiggins es con el que tienen peor registro ofensivo, 109,4 puntos por cada 100 posesiones. Es un jugador fundamental, esperemos y confiemos en que solo sea una mala racha y que recupere su mejor tono porque le necesitan los Warriors. Para terminar el episodio quiero comentar algo que me habéis preguntado algunos por redes sociales, justo antes respondí a un tuit, un par de directos también iban sobre este tema, y es que nos habéis preguntado si el programa de Trasnochados, que ya hemos subido unos cuantos debates, va a ir como formato podcast, si lo vamos a también lanzar como podcast. La respuesta es que no, pero porque queremos que la audiencia esté ahí, en los vídeos de YouTube. Yo entiendo que pues, no siempre se puede ver un vídeo, yo soy el primero que está consumiendo un vídeo de YouTube de camino al trabajo, donde es más importante lo que están diciendo que lo que está saliendo en el vídeo, y lo que hago muchas veces es meterme el móvil en el bolsillo de la chaqueta y ya está, y lo voy escuchando como un podcast. Por tirar opciones, por tirar ideas, oye, que al final pues queremos que la audiencia esté en YouTube y queremos conseguir ahí los números en YouTube. Dicho esto, creo que el siguiente tema de aquí del podcast, creo que os va a gustar. Creo que os va a gustar. Un tema interesante, ya estoy trabajando en él. Así que no os lo podéis perder. Y ya sabéis, nos vemos por aquí el jueves, en el próximo episodio de Dejas el Podcast.